11:04. Excelente, Pancho. Yo cuando iba a salir al aire en la tele, de repente decía, estamos al aire, Tulio. Y siempre me decía, te grifome. Y hoy día es verdad. Es por nuestro próximo entrevistado. Ha estado bueno el programa y vamos a seguir así, con harta discusión, con conversación. Tenemos una energía distinta. ¿Será porque es viernes, Pancho Iglus? Yo estoy como chancho en el lodo. O sea, ¿Ah? muy contento. Pasándolo muy bien. Excelente. Y hablando de lodo. Sí, es que vamos a hablar con un inventor, como todos los viernes. Es la sección a propósito de INAPI que entrega la patente industrial. Esta es una tecnología chilena que transforma, es que el Pancho apuntaba eso, lodo en combustible. Estamos con un inventor chileno, Tulio Guevara, que obtuvo su primera patente luego de desarrollar una tecnología que reutiliza lodos que se producen en las plantas de piscicultura, conformados principalmente por restos de alimento y residuos orgánicos. El material es transformado en combustible. Estamos con Tulio Guevara, el inventor. Estamos con Francisco Carrasco de INAPI. Hola. Nos vienen a acompañar para contarnos más. Tulio, Francisco, ¿cómo están? ¿Cómo llegaron? Felices, todo muy bien. Excelente. Además que viernes tiene un pulso distinto, ¿no? Tiene un buen ánimo, sí. Hay ánimo de un poco viernes. el ambiente porque los que estaban discutiendo recién. Era pesado y denso. Era todo un ambiente Era denso. Pero que ¿sabes hay qué? que relajar. Súper abierto. A mí me gustó la altura de miras para discutir el tema. Sí, acá, todos los que están sentados acá, todos los que estamos sentados pensamos distintos. Entonces se genera un debate y es interesante. Tenemos que abrir esos espacios. ¿No es cierto? Qué bueno, a mí también me gustan. La discusión, viva la discusión. Bueno, Tulio, cuéntanos más de esta tecnología que transforma este lodo que tú nos vas a definir. ¿De qué lodo estamos hablando en combustible? Mira, el lodo es un residuo orgánico de la piscicultura que se obtiene por la combinación entre el alimento que no consumen los peces ¿Ya? y las fecas que producen con el alimento consumido. En el fondo el lodo es alimento no consumido más alimento ya digerido, ¿ya? Eso en las pisciculturas en tierra se rescata en el fondo de los estanques, se va por un sistema de desagües y finalmente a la salida de las pisciculturas en todas ellas y por norma hay una planta de tratamiento de agua que retiene esos sólidos y los mantiene depositados y libera el agua limpia hacia los cursos naturales nuevamente. Eso es lo que se hace en las pisciculturas en tierra. En las pisciculturas que están en el mar, es decir, la etapa de engorda, que es la más masiva, donde se utiliza el 95% del alimento, ahí no hay medios de rescate todavía. No existe una tecnología capaz de decir, oye, ¿qué hacemos con este lodo que va a caer al fondo marino y que está contaminando el fondo marino? Esa es la principal externalidad que tiene actualmente la salmonicultura en el mundo. No es un problema nuestro, es de todo el mundo. Entonces mi inquietud partió justamente porque yo trabajo en el tema térmico, suministro sistemas de temperado para la incubación de los salmones y por lo tanto en esta búsqueda de hacer que sea más sustentable la industria y también mi interés por las energías renovables no convencionales, yo vi que ahí había un desecho con materia orgánica que contiene carbón y por lo tanto partí de la hipótesis, como cualquier otro inventor o científico que dice, si esto tiene carbono, se puede quemar. Y por lo tanto hay que buscar el proceso, desarrollar el proceso adecuado para quemarlo. ¿Te fijas? Entonces tenemos toda una investigación, desarrollo y ahora estamos en la etapa de innovación de aplicarlo ya en terreno porque hasta aquí lo que se ha hecho para obtener la patente es solamente muestras de laboratorio, de pequeña escala y ahora estamos en la etapa de escalamiento. ¿Y es un combustible homologable a alguno existente? Bueno, efectivamente, como yo completo el círculo porque trabajo en las calderas que aportan el calor a la incubación, tal como te decía. Y por lo tanto, lo que podríamos hacer es aplicarlo en las mismas calderas que la piscicultura utiliza. Como pellet, claro, como biomasa. ¿Y eso qué implica? Que vamos a empezar a utilizar un combustible que es CO2 neutro, porque eso actualmente se envía como lodo, se junta en las pisciculturas en tierra solamente, se junta y se envía a un vertedero. Es un desecho industrial de alto impacto que lleva todos los elementos en descomposición y allá se terminan de descomponer. Sí, lo que conversábamos recién con Tulio es que una parte se lleva a los vertederos, pero lo que se hace en el mar cae directamente al fondo del océano y hoy día el problema es grave. Tú me comentabas cifras que son realmente alarmantes y hasta este minuto no existía una solución. Sí. ¿Nos puede refrescar un poquito esas cifras? Las cifras son, para meditar, porque si uno piensa que el 5% del alimento que se utiliza en Chile, ¿no?, son millones de toneladas de alimento diario, al año, tú tienes que al día en las pisciculturas se debería obtener como residuo seco, es decir, todo este lodo una vez seco y sin humedad, 40 toneladas diarias. Y en el mar
eso sería 800 toneladas diarias que se están depositando en los fondos marinos permanentemente y que van provocando entonces estas externalidades que implican que en los fondos marinos hay anoxia y por lo tanto, cerrado el ciclo de crianza de un grupo de peces, se tienen que trasladar a otro lado. O sea, ellos. Esos desechos no se descomponen, digamos, en el mar. Se Quedan ahí. descomponen lentamente porque la naturaleza no es capaz de digerir tanta materia orgánica y hay una anoxia, es decir, una falta de oxígeno, y por una norma que hay ahora les obliga a cerrar el uso de ese centro de engorda y por lo tanto tienen que trasladarse a otro. ¿Te fijas? Entonces, eso implica una cantidad de recursos enormes que hay que desviar para otra instalación. ¿Ya? Ahora, el porcentaje es como del 30%, ¿no? De los planteles que están... El 36% de los centros de engorda padece de anoxia, o sea, falta de oxígeno en la capa de más superior del fondo marino. Es decir, si a 2 centímetros no hay oxígeno, quiere decir que eso está matando toda otra alga, planta o bicho que vive ahí en el fondo marino. ¿Te fijas? Tulio, y con el desarrollo de este invento y entendiendo que tiene que pasar por varias etapas, que pasan todo este tipo de inventos por varias etapas, de aquí a llegar a utilizarlo directamente, además que es súper interesante esto, de que la misma industria tome sus desechos y los ocupe para su misma industria. O sea, hay un sentido ahí que aparece muy interesante, por lo mismo que decías, de bajar el nivel de contaminación y además bajar a lo mejor el nivel de uso de otros combustibles y no ocuparse a sí mismo. ¿Cuánto falta para que efectivamente eso suceda? Mira, faltan años porque, a ver, yo he desarrollado solamente el proceso para las pisciculturas en tierra. Uh-huh. Eso implica que los lodos de las pisciculturas en tierra actualmente hacen un proceso de separación, de secado, y después el lodo lo meten en un contenedor que va a los vertederos. La idea es seguir el proceso, secarlo, darle forma de pellet, ¿cierto? Y después inertizarlo a través de calor, es decir, un proceso de pasteurizado, tenerlo 30 minutos a 70 grados, lo que dice la norma de tratamiento de lodos. Por lo tanto, con eso tendríamos un residuo inerte, un pellet inerte, que lo puedo acopiar y después utilizar en forma energética. Pero en el mar todavía no hemos hecho nada. En el mar todavía está el campo abierto para empezar a investigar. Primero, los sistemas de captura. Es decir, ¿cómo hacemos que esto tenga algo así como una carpa debajo, un sistema de flashing, como los que baños, no que cada cierto tiempo lo retenga y lo envíe entonces a un filtro que separa el agua del sólido y que, dejando el sólido aparte, después se hace el secado, el conformado y finalmente el acopio de este material seco? Pero esa es una idea que tienes, Tulio. Claro, de ahí partió. Y me da la sensación de es que... una proyección que tengo. Me imagino que tiene que ver con, claro, con tu profesión, con tu experiencia, claro, y con una dosis de sentido común que te dan estos dos extremos, digamos, claro, experiencia, tu formación, el trabajo que haces a diario. Claro. Me imagino que si no se implementa, que no es privativo tuyo, digamos, sino que... Hay otras soluciones también. Que hay otras soluciones, pero me imagino que en términos de costo, para ser súper práctico, parece, a pesar de los números que son escalofriantes y que da para conversar y que da para meditar, la conclusión final será, nos sale más barato trasladar... Cambiarnos. Claro, y no con un criterio muy cortoplacista, claro, dicho sea de paso, contaminar el mar, contaminando el mar, a otro y no sale más a cuenta. En un momento que no te dónde moverte. Porque, pucha, hacer es que no es esa, buena idea. Mira, yo creo que no es esa la forma de pensar que tiene la industria actualmente. Yo creo y soy convencido y soy parte de la industria del salmón y me siento responsable también por lo que estamos haciendo. Yo creo que hace tiempo que ha ido cambiando eso, especialmente después de enfrentar una enfermedad que dejó la industria por el suelo, se murió el 70% de los animales que estaban en el mar. Eso implica cambiar la mentalidad de una vez por todas, o estamos terminando con una industria que es sustentable si nosotros permitimos que sea sustentable, pero para eso tenemos que desarrollar tecnología y tenemos que aplicarla. Pero yo me paré, como les decía, en la vereda no del reproche, sino que de la crítica constructiva, que es al otro lado del camino. Y entre medio hay que pasar y te atropellan varios intereses. Este camino no es tan fácil de atravesar. Entonces, al otro lado tenemos la solución que implica cómo aplicamos esto ya en los centros de mar. Falta todavía mucha investigación, mucho desarrollo, y está abierto el campo para que todos lo hagan. Esta es una utilización, pero el tema es que sea costo eficiente. Las soluciones que hasta aquí se han implementado eran retirar esos lodos a tierra, y el impacto ambiental es enorme porque con más oxígeno y más oxidación rápida la descomposición es enorme. ¿Y a dónde lo llevas? Al vertedero. Entonces no tiene solución. Mejor lo dejas que se descomponga. Era como trasladar un problema de un lado para otro. Exacto.
Y era peor todavía. Entonces el impacto ambiental en la tierra y vender el sofá. cerca de la población, y etcétera, entonces era peor el impacto. Entonces no es solución. Bueno, hay un proceso de biodigestión a través de una inversión muy grande en que tú puedes transformar eso en metano. Pero al final tienes una torta de minerales y sólidos que de todas maneras y muy poco carbón te va a quedar ahí, pero vas a producir un gas. Y ese gas contiene varios vapores y algunos ácidos entre medio, volátiles, que no te permiten utilizarlo directamente. El metano que sale de ahí se llama gas pobre, que hay que limpiarlo para poder utilizarlo en un motor. Y ese motor después mover un generador. Y el generador, entonces, si tú sacas la eficiencia que tiene, el motor tiene un rendimiento un 30-40%, la generación un 30-40% más, si tú multiplicas no te da ni un 20% de eficiencia respecto a la energía que tienes disponible. En cambio, un combustible tú lo puedes quemar en una caldera con una eficiencia de un 90%. Entonces, la diferencia es muy grande. Ahora, el costo de procesamiento. Una planta de metanización al lado de un centro de engorda puede costar $450.000, $500.000. Este proceso no debería pasar de 100 millones de pesos por una implementación en el mar. Igual que tenemos una balsa de alimentación en un extremo, se alimenta a través de tubos, ¿cierto? Y al otro lado entonces habría un sistema que recolecta los desechos y tendría un pontón donde va a haber entonces una estructura flotante que va a recoger estos desechos y los va a secar. Esa estructura debería tener un costo, suponte 100 millones de pesos, pero con una depreciación en varios años. Esa transformación. El costo que tendría el proceso, que es lo importante, no va a superar los 50.000 pesos. ¿Por qué? Porque después vas a usar el mismo combustible para secar la partida que sigue. O sea, esto es un círculo mágico. Eso quiere decir claro, que la transformación es más barata que ir a comprar el pellet. No, lo que significa es que tú ese elemento que lo obtienes a un costo de 50.000 pesos por proceso, está reemplazando 504 litros de petróleo diésel. Ese es el equivalente energético que vale 250.000 pesos. Entonces la comparación siempre se hace en relación al petróleo. Toda nuestra energía está indexada al petróleo. Somos la civilización del petróleo. La energía eléctrica está indexada al precio del petróleo. Si sube el diésel, la electricidad... Y como sube. es una variable sensible, tampoco existe la posibilidad de seguir creciendo y que eso sea efectivamente económicamente sostenible, lo que conversábamos hace pocos minutos. La solución que plantea Tulio es que las empresas se puedan proyectar en aumentar su volumen de producción sin que eso genere un impacto económico negativo, que es lo que hoy día efectivamente sucede con el propano, con el uso del gas. Y podríamos hablar de la utilización de este producto nuevo, digamos, en otros ámbitos de la economía, en otras áreas. Si tú tienes un combustible, se transforma en un commodity. Es decir, si tú lo produces en una piscicultura, en un centro de mar, podrías secarlo, copiarlo y llevarlo a cualquier caldera en que se pueda utilizar un combustible de biomasa, por definición. Por lo tanto, es un commodity. Sería lo que antes era un desecho por el cual había que pagar, entonces se transforma en un ingreso. Ahora, eso implica lo mismo que el mismo circuito que pasó con el aserrín. Tú hace 15 años atrás ibas a cualquier barraca o procesadora de madera y el aserrín te lo regalaban. Tú vas hoy día y te dicen, no, pues eso tiene precio, porque ahora se revalorizó. Entonces, esto es lo que todo el mundo conversa como revalorización de residuos industriales. Y lo que hemos hecho entonces es valorizar un producto que antes se enviaba al vertedero para generar una energía limpia y que estamos naciendo. ¿Sí? De hecho, la patente está recién estrenada, ¿no? Claro, está recién estrenada. Sí, se hace ha muy publicado poquito. en varias partes. La gente de la salmonicultura lo ha recibido muy bien, lo conocían desde hacía tiempo. Yo he trabajado con 3 o 4 empresas de ellos directamente y con mucha colaboración. Y en estrecha participación de ellos llegamos a la conclusión de cómo había que aplicarlo. ¿Por qué? Porque ahora viene el tema de la innovación, implica poner esto en desarrollo, cómo lo aplicamos efectivamente. Es decir, la innovación es modelo de negocio. Que el conocimiento llegue al mercado. Claro, que el conocimiento llega allá a través de un mecanismo propio. Y, por lo tanto, ¿cómo hacemos ahora que esto se aplique efectivamente? En esa etapa estamos, en la etapa de implementación o innovación. Estamos conversando con Tulio Guevara, él es un inventor chileno que obtuvo su primera patente luego de desarrollar, nos explicaba, una tecnología que reutiliza lodos que se producen en las plantas de piscicultura, conformados principalmente por restos de alimentos y residuos orgánicos. Tulio, hay algo interesante que preguntaba también el Álvaro, y uno conoce tantas historias hoy día de que en Chile, en muchos sectores, no digo en todos, pero en muchos, hay una visión muy cortoplacista.
Entonces no se toman grandes decisiones para mirar a largo plazo el impacto de la industria, en fin. Lo que entiendo de lo que está pasando hoy día con los salmones o distintas otras especies que tienen estos sistemas de criadero es que sí están pensando a futuro. ¿Eso está pasando? Sí. ¿O yo es he en estado algunas, las más investigando. grandes, las internacionales, no sé? Mira, y lo bueno es que justamente parte por las más grandes, porque son las que tienen de alguna forma equipos técnicos y profesionales preparados para asumir los desafíos que implica inventar cosas nuevas. Y más recursos, o sea, destinar a tecnología. Me consta que la industria procesadora de cerdos, por ejemplo, está trabajando, después del caso de Freirina, están trabajando fuertemente en la reutilización de esos purines para producir energía. Ha habido intentos así de hacer recolección masiva de esto para generar una central térmica, pero yo creo que no va por ahí el camino. Yo creo que hay que hacerlo en forma distribuida, es decir, que se utilicen ahí mismo donde se produce el desecho, hay que consumirlo. Esa es mi teoría y una diferencia que tengo con otros procesadores de residuos porque se dedican a recolectar. Bueno, ahí hay intereses de por medio. Entonces aquí es donde decimos, bueno, para atravesar la calle atraviesan muchos vehículos con intereses distintos. Entonces, ¿cómo llegamos al otro lado de la calle, que es la que tiene que hacer la crítica constructiva? De decir, mira, yo me paro acá, quiero solucionarlo. Pero de llegar desde el reproche hasta acá, hay mucho trecho entre medio. ¿Te fijas? Ahora, eso implica que hay que desarrollar tecnología, y esa tecnología, que es justamente lo que nos convoca hoy día, es una tecnología patentable. Y eso genera entonces un beneficio adicional. Los ingenieros en Chile, la gente que tiene interés en la ecología, debería de una vez por todas dedicarse a pensar cómo solucionar los problemas y no seguir rayando los muros. Esa es mi postura. O sea, no sacamos nada con seguir diciendo, mira, yo soy ecologista, yo quiero que todo esto se desarme, porque en realidad no lo vamos a desarmar. O sea, si tú le preguntas a un ecologista, bueno, ¿cuántos teléfonos cambias al año? Te van a decir por lo menos 2. ¿Te fijas? Entonces, estamos obligados por el mismo sistema incluso a cambiarlo, que el teléfono queda obsoleto a los 2 años, quieras o no quieras. Bueno. Todas esas cuestiones nos llevan a que hay problemas técnicos que solucionar, y ahí viene el tema del patentamiento. El patentamiento implica que tú vas a proteger una idea, un proyecto que tú tienes que comprobarle a un sistema que es el INAPI, que tienes entonces una innovación y que tiene aplicación industrial. Ahí viene el tema entonces del patentamiento, la importancia que tiene entonces el patentamiento para desarrollar tecnología en Chile. Ahora, eso tú, dependiendo de los ámbitos, lo puedes aplicar en Chile o en el mundo, dependiendo de cuál sea el aporte de tu invento. En el caso nuestro, yo tomé una resolución bastante crítica, que la conversábamos recién. Yo patenté el producto para Chile, sin embargo quedó abierta para el mundo. Y eso implica que cuando tú patentas un producto, queda, por definición, a disposición de los demás, de todo el mundo. Y por lo tanto, cualquier otra persona podría aplicarlo en Noruega, en Escocia, en Dinamarca, en Australia, en fin, en todos los países que producen salmón. ¿Y por qué? Porque yo creo que en Chile estamos todavía con una mentalidad... A ver, aquí hay un problema que es primero de propiedad intelectual y otro problema de la propiedad de los medios de producción. Ocurre que al estar tan concentrados, tú tienes que llegar justamente a convencer a sectores que tienen intereses que están muy establecidos de cierta forma, que si se mueven un poquito afectan al otro. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo hacemos que eso se rompa? Con la participación del Estado, con que... Y eso a nosotros nos rompe un poco el esquema que tenemos, como estructura social, productiva, económica. Entonces, pero sin embargo hay otros países como Noruega en que sí les interesa mucho proteger sus recursos naturales, y dicen, probablemente ellos van a decir, mire, si donde la propiedad de los medios tampoco es tan concentrada como en Chile. Claro, pero ellos están abiertos a que el Estado participe en estas cuestiones, y van a decir, mira, si nosotros tenemos una solución así y va a permitir que esta industria permanezca y que sea sustentable a largo plazo, le ponemos plata, y le ponemos plata del Estado. Acá, eso, si tú lo planteas, es re difícil. O sea, las investigaciones que se hacen con fondos del Estado pasan por unos filtros enormes, etcétera. O sea, si yo hubiera presentado esto a fondos de Corfo o de CID o de lo que fuera, digamos, todavía estaría ahí. Te lo digo en serio. Yo me acerqué a la academia, y la academia, si bien desarrolla cuestiones en ciencias básicas, yo creo que el desarrollo que tienes tú en la industria, al conocer los procesos directamente, es mucho más potente, pero no tienen los recursos. Entonces, ¿qué es lo que hay que apoyar? Yo no sé si tanto o más la academia que la industria, pero creo que la industria y los ingenieros que están detrás de las industrias deberían tener más acceso a eso. ¿Te fijas? ¿Y esto pasa porque hay desconfianzas mutuas?
¿Tiene que ver con eso? ¿O que hay un aparato que es más burocrático? ¿O qué? Yo creo que es parte de nuestra idiosincrasia, como decimos siempre, para culpar a alguien que no existe. Porque al final tenemos que asumir de que hay unas enormes desconfianzas en este país porque tenemos intereses muy dispersos. Es que cuando todavía no tú lo logramos detallabas y todos ponías el juntos. ejemplo con Noruega, Claro. yo decía, ¿cuál es la diferencia con nosotros? Que desconfiamos totalmente. El sector privado desconfía todo del Estado, el Estado del sector privado, los ciudadanos de los dos. Entonces, es súper complejo eso. En este momento, si tú vas y dices, ¿sabes qué? Si nosotros implementáramos esto a nivel de los centros de engorde, la tecnología existe, etcétera, el Estado le puede hacer un préstamo, por ejemplo, a través de los impuestos a las empresas y te van a decir, no, ¿cómo se le ocurre pasarle fondos a esas enormes empresas que se llevan todos esos recursos naturales? Oye, si lo que estamos solucionando es en relación a un bien común, que son los fondos marinos, que son de todos, y no podemos dejar que se sigan contaminando. Lo mismo que hicimos con el aire. Cuando dijimos, no, aquí todos van a tener que poner un catalizador. Bueno, lo pagamos entre todos, ¿o no? ¿Te fijas? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es ponerle un catalizador a esta producción, ¿te fijas? Pero ¿quién paga eso? Ese es el tema. Ahí hay todo un tema de relaciones económicas y de además las desconfianzas que existen entre un sector y otro. Bueno, Tulio, muchas gracias por acompañarnos hoy día, por contarnos de este invento. Él ideó la forma de transformar lodos básicamente, que es conformado por restos de alimentos, residuos orgánicos de plantas de piscicultura en combustible. Tulio Guevara es el inventor. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias Francisco Carrasco de INAPI también. ¿Puedo pasar un donde se datito parte todo esto. Pase cortito? nomás. El ¿Es próximo- un dato o un aviso? Un avisito Páselo nomás. muy corto, solamente comentarles que el próximo jueves Pablo Valenzuela, que estuvo acá, que inventó la vacuna contra la hepatitis B, va a recibir la medalla de oro de la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y es el primer chileno en recibirla. Así que eso va a ser la próxima semana, el día jueves, en el Salón Institucional de INAPI. Estamos muy contentos de poder acoger este evento porque es único en Chile y además obviamente es un ejemplo para el resto de los inventores nacionales que nos siguen sorprendiendo cada semana. Uy, qué bueno. Le mandan las felicitaciones entonces. Bien, pues. Además que estuvo acá. Exactamente. Oye, tengo nuevamente el libro Historia Gráfica de la Propiedad Industrial en Chile. Siempre que estamos con la gente de INAPI, con los inventores, estamos regalando ediciones nuevas. Señores editores, ¿1 o 2? Tres que vamos a regalar. Aquí está. Es bien, Muy generoso hoy día. es muy bonito, es una recopilación, como dice, gráfica, que está muy interesante. Hay varios que lo han pedido en otros momentos, así que es ahora ya el momento para que hagan referencia al libro a través del Twitter y se van los ganadores en un ratito más. Julio, Francisco, gracias. muchas gracias, que les A vaya muy bien. ustedes, que tengan buen fin de Les vaya semana. bien. Hacemos una pausa aquí en Combinación Clave, pero antes de irnos a la pausa, antes de anunciar lo que viene después, Francisco Aguiluz. Casa Mía, que es más que una residencia de adultos mayores, es un lugar para vivir plenamente la vida. Son departamentos de 3 tamaños con enfermera y médico residente, plena independencia para vivir los años dorados. Hay actividades semanales como taller de pintura, Coros, coro, bingos. bingos y más, por supuesto. Está en Normandía 1882 en la comuna de Providencia. El teléfono es el 22-343-0006 y la página web. ¿Usted no la está viendo ahora? Ya la va a ver después. Residenciacasamía.cl. Vaya al tiro y métase en residenciacasamía.cl. Ahora sí, hacemos una pausa. A la vuelta vamos a estar conversando con Manuel García porque está de cumpleaños artístico. Ah. Sí, bueno, ahí le vamos a preguntar. Hoy un día Ahí le bien vamos a especial, ¿eh? preguntar. 16 años la detención de Pinochet en Londres Sí, también. lo veía. 16 años. Sí. Yo pensé que era más. ¿Tú sabes que yo estaba presente cuando Insulza recibe la noticia? Ay, la cara se le... ¿O no? Estaba en una entrevista a medianoche en TVN. Recibí un llamado por teléfono ¿Ya? y yo creo que ahí quedó con el tic. Ahí quedó. Es que me Nunca supimos qué es lo que había pasado hasta horas después. En serio, él no dijo nada. Puso cara de póker. No, cara de cadáver. La entrevista se acabó, se fue rápidamente la Cancillería. Minutos después nos enterábamos que Pinochet estaba detenido en la London Clinic. Sabes que el Mercurio tuvo la noticia en la noche y lo tituló al otro día. Y tuvo tanto temor de ponerle que estaba detenido Pinochet que le puso retenido. Que fue una discusión en el turno de la noche y no se atrevieron a ponerle, era tan fuerte la noticia que no se atrevieron a ponerle detenido como es legalmente, porque eso era, y le pusieron retenido en Londres, por si acaso. Así de fuerte. Ya, pausa, volvemos.